Episodio 12. Llego a mi casa y la verdad es que llegué con muchas cosas en la cabeza. Y lo primero que hice fue escribirle a mi mejor amiga, a otra amiga que también es muy cercana a mí y a mi hermana. Y yo dije la que me conteste primero. Conté cómo me estaba sintiendo porque la verdad es que nunca me había pasado sentir esa ansiedad. Y es que sí había incertidumbre porque pudiera parecer absurdo, porque sé que ella estaba demostrándome que me quería, pero aún así yo necesitaba escucharlo. Y es que además de repente no entendía su comportamiento, o sea, de verdad no lo entendía. Después de un rato de estarlo pensando, de también haber hablado con ellas, yo decidí que tenía que decirle al día siguiente. O sea, yo dije, yo ya no me puedo esperar más, tengo que decirle cómo me estoy sintiendo. Me voy a dormir. Al día siguiente despierto, ya tenía un mensaje de ella diciéndome buenos días, le contesto y me escribe que me va a ver hasta un poco más tarde porque tenía algo que hacer en el trabajo. Tenía que arreglar algunas cosas, porque siempre estaba conmigo. Y yo claro que lo entendí y le dije, nos vemos más tarde. Pasó el tiempo y pasaba el tiempo. Claro que yo me salí a pasear, fui a tomarme un café, pero en mi mente solo estaba el hablar con ella. Y me vuelve a escribir. Y me dice que nos vamos a tener que ver más tarde porque a una de sus empleadas le organizaron una comida porque próximamente se iba a casar. Claro que la invitaron y claro que ella tenía que ir. Y yo así de, necesito verte para hablar contigo. Me vuelve a escribir. Me escribe y me dice que el evento donde ella está se estaba alargando, entonces que no nos íbamos a poder ver hoy. Yo ya había regresado, pero me salgo a caminar porque necesitaba tranquilizarme. Regresé a mi casa, ya me sentía mejor porque caminar sí me ayudó mucho y me puse a leer. Ella durante todo este tiempo me seguía mandando mensajes. Me mandaba fotos de lo que estaba haciendo y yo llegué a un punto donde ya me estaba quedando dormida y le escribí y le puse, mañana nos vemos, avísame cuando llegues a tu casa, pásatela bien. Despierto, veo que tengo mensajes de ella donde me estaba avisando que había llegado, que estaba bien y que nos veíamos mañana. Contesto y le pongo que a qué hora podemos vernos. Me meto a bañar, me cambio, todo. Y claro, yo ya estaba nerviosa de que íbamos a tener esa plática. Me salí de mi departamento, me voy a una placita que me gustaba mucho, me compro un café y me senté en una banquita. Ahora, yo en ese momento tenía muchísima ansiedad. Jamás me había sentido así. Y como que todo lo empecé a sobrepensar. O sea, ¿en qué momento me vine a enamorar de una mujer que vive en Corea? ¿Por qué tan complicado? Absolutamente todo lo que te dice la psicóloga que no hagas cuando tienes ansiedad, yo lo estaba haciendo. Le mando un mensaje y le pongo, ¿a qué hora te voy a ver? Necesito hablar contigo. Ahí yo ya estaba poseída. Después de que le puse que quería hablar con ella, inmediatamente me contestó, me dijo que me podía ver a la 1, que yo dónde estaba y que ella llegaba ahí. Le pasé la ubicación y solo me quedaba esperar. Pasó un rato y llega. La veo caminar de lejos y dije, es que esta mujer está hermosa. Se acerca a mí, me dice hola y lo primero que me dice es, te ves muy bonita. Y yo no dije nada, sonreí, hola también. Nos fuimos a su coche. Ella estaba nerviosa, yo estaba nerviosa. Nos subimos al coche y me pregunta, ¿ya comiste? No, no he comido. Y entonces me dice, ¿te parece si vamos a comer y luego vamos por un café? Y yo, sí, está bien. Algo importante que tengo que mencionar es que en este punto ya teníamos como ciertos roles, porque todos los días nos veíamos, ya nos conocíamos un poco más. Cosas como yo siempre decía cuándo íbamos a ir a comer. Ella decidía a dónde íbamos a comer. Yo pedía siempre nuestros cafés, claro que conocía cuál era su café favorito. Ella siempre me traía agua, yo siempre las abría porque ella nunca podía abrir las botellas. Siempre me daba la llave de su coche cuando íbamos a cualquier lado después de cerrarlo. Entonces fuimos a comer, ella escogió el lugar, nos bajamos del coche, pedimos de comer, ella inmediatamente pide agua
Y empezamos a platicar de otra cosa. Yo le pregunté que cómo le había ido en su día, cómo estaba. Me contó que bien, pero que tenía muchos pendientes. Me preguntó ella que cómo me había ido a mí, que cómo estaba. Me dijo que me había extrañado y me preguntó, ¿tú me extrañaste? Y así. Nos salimos y empezamos a subir la calle. Estaba muy inclinada, pero hasta arriba estaba un café al que ella me quería llevar porque sabía que me gustaban los cafés con terrazas. O sea, era un mirador. Empezamos a caminar y yo me empecé a reír de ella porque la mujer se estaba muriendo de cansada. Y entonces la agarré de la mano y la empecé a jalar. Y estábamos riéndonos, todo muy bien. Mis nervios bajaron mucho, los de ella también. Yo la seguía molestando, estábamos jugando y entonces, agarradas de la mano, se me acerca y me dice, siempre que estoy contigo me siento muy bien. Y suelta mi mano. Y yo así, ¿y por qué sueltas mi mano? No la sueltes. Seguimos caminando y llegamos al lugar. Ahora, para este momento ya habían pasado varias horas. Desde que llegó, comimos, caminamos. Llegamos al café. Ella tenía que ir al baño y le dije, yo pido el café, ve al baño. Era un café súper bonito. En la parte de arriba tenía un mirador. Me siento y la espero. Yo estaba súper nerviosa. Llega, se sienta a un lado de mí y nos quedamos como viendo para enfrente por unos momentos. Y yo aquí con todo lista. La verdad es que no me acuerdo cómo le pregunté, cómo llegué ahí, pero en algún momento le dije, ¿cómo te sientes con lo que está pasando entre tú y yo? Y como que ella estaba procesando. Voltea y me dice, me gustas mucho, ya te lo había dicho. Y yo en mi mente, eso yo no pregunté. Y le dije, sí, pero ¿qué sientes? ¿Pero qué sientes sobre esto que estamos pasando? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Esperas algo de esto? Y claro, a mí también me gustas mucho. Ahora aquí vamos a regresar un poco al pasado, porque algo muy importante que me faltó decirte es que cuando yo iba para Corea, ella estaba estudiando, ya tenía varios meses estudiando para un puesto, para aplicar a un puesto, donde para poder entrar les hacían un examen súper complicado. Desde que yo llegué ahí, ella dejó de estudiar. Volvamos al café. Y entonces me empieza a decir, es que el examen, tú no vives aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funcionaría esto? Mil preguntas. Y es que ella seguía haciendo preguntas, seguía hablándome, pero nunca me decía lo que sentía. Y le dije, sí, pero ¿qué sientes? Y esto fue lo único que me dijo ese día respecto a emociones. Me dijo, miedo. Siento mucho miedo. Más tarde continuó, porque este episodio ya se hizo muy largo. Y de este día todavía nos quedan muchas cosas.